Bueno, vamos a seguir con la guía interactiva. Ahora con la sección de física. Dice, la siguiente gráfica que relaciona la distancia recorrida por un automóvil con el tiempo transcurrido corresponde a... ¿A qué corresponde? La B, No. Bueno, a ver, pongan en el chat cuál creen que es la respuesta. Recuerden, tienen ahí una gráfica de distancia entre tiempo. A ver, dicen que es la C. Sí, es un movimiento rectilíneo uniforme. En general, siempre que tengan... Déjame ver si lo puedo dibujar aquí. Tienen una gráfica de este estilo. Donde aquí tienen que esto es la distancia y esto es el tiempo. Si la gráfica tiene algún comportamiento lineal así, se dice que es un movimiento rectilíneo uniforme. También puede darse el caso de que la recta esté como en otra inclinación. No hay ningún problema, sigue siendo rectilíneo uniforme. El problema es cuando ocurren cosas así, a lo mejor. Así, o así, o así, o alguna cuestión un poco más extraña. Entonces se dice que estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ujú. La caída libre es un tipo específico de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento variado lo pusieron ahí por estorbar. Ujú. Entonces recuerden, caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque la caída libre tiene una aceleración. A ver, voy a dar otro dato como muy importante. En el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración. O sea, en el C, en este caso no hay aceleración. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado sí hay aceleración. La caída libre dijimos que es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por tanto, la caída libre tiene una aceleración. ¿Cuál es la aceleración en la caída libre? la gravedad. Ajá. Efectivamente, recuerden que la gravedad es una aceleración. No olviden ese dato. A ver, la siguiente gráfica representa la velocidad con respecto al tiempo de un cuerpo que se mueve a lo largo de un camino recto. ¿Cómo se interpreta la gráfica? A ver, pongan sus respuestas. Empiezan su trayecto en un tiempo de cero. ¿Y cuál es su velocidad? Supongamos que esto valiera 80, ¿no? Empiezan su recorrido en un tiempo cero. Su velocidad es 80 kilómetros por hora. Luego de una hora, su velocidad sigue siendo 80 kilómetros por hora. Luego de 3 horas, su velocidad sigue siendo 80 kilómetros por hora. Luego de 10 horas, su velocidad sigue siendo 80 kilómetros por hora. O sea, la velocidad permanece constante. Y si la velocidad permanece constante, la aceleración es cero. Ahora vamos a ver sus respuestas. Dijeron C. Sí, la velocidad tiene un valor constante. ¿Dudas en esto? Esta gráfica significa que en todo el tiempo del recorrido la velocidad permaneció igual.
O sea, la velocidad no aumentó ni disminuyó. A ver, siguiente. Esta pregunta es curiosa. Dice, si se calientan dos ollas de agua, la primera contiene agua a temperatura ambiente y la segunda contiene agua que ya se encuentra en ebullición. Se puede observar que en... A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, léanlo bien. Ya está su respuesta en el chat. Dijeron que la mayoría contestó que la C. Ahora vamos a ver si es la C. A ver, antes que eso, a ver, dice, las dos ollas aumenta su temperatura. La primera aumenta la temperatura, la segunda disminuye. La primera se evapora y la segunda permanece constante. Sí, es la opción C. La primera aumenta la temperatura y la segunda permanece constante. No sé si alguna vez han notado que cuando tienen agua hirviendo, bueno, no sé quién tenga un termómetro de cocina, el agua ya está a 100 grados centígrados. ¿Alguna vez han visto que el agua llegue a 200 grados centígrados o a 300 o 500 grados centígrados? ¿Alguna vez han visto que el agua rebase eso? ¿No, verdad? No. No, porque antes se evaporaría. Ajá. Entonces el agua tiene como su límite de ebullición, si así lo quieren llamar, a los 100 grados. Ya después de eso se empieza a evaporar. Pero no pueden tener agua a 200 grados, por decir algo. Y bueno, la otra, pues es obvio que la temperatura aumenta, ¿no? La primera olla. Ahora aquí vamos a hablar un tema un poco extraño. A ver, ¿alguien de casualidad conoce la respuesta? Pónganla en el chat. Ahora vamos a ver la respuesta. Todos dicen que es la B, electroimán. Ok, si es esa, llevan buena racha. Antes de seguir contestando, vamos a estudiar algo que a lo mejor nunca habían visto. Ustedes tienen, no sé si alguna vez hicieron el experimento en clase, que tienen una batería y la conectan a un clavo. ¿Alguna vez hicieron ese experimento? Aquí tiene un dispositivo y le enrollan un cable aquí al tornillo. ¿Nunca hicieron este experimento? No. Bueno, al menos yo no. Ah, bueno, pues si ustedes lo intentan, resulta que esta cosa, el tornillo con la pila conectada, va, va a traer metales. Luego en el laboratorio, pero pues ahorita por la situación no hay clases presenciales, pero tienen un polvito llamado limadura de hierro. Es un polvito y si ustedes lo acercan al clavo, se va a atraer. ¿Por qué? Porque esta cosa se está electrificando, el tornillo. Ujú.
Siempre que ustedes pasen corriente eléctrica por un material conductor, generan un campo magnético. Ahora vamos a escribir eso. La electricidad genera magnetismo, ajá. ¿Sí les queda claro? Vamos a describirlo. ¿Cómo lo dije? Lo dije en una frase. ¿Alguien se acuerda cómo lo dije? Le puse cuando pasa corriente por un medio, bueno, corriente eléctrica, por un medio conductor. Sí saben cuáles son los materiales conductores, ¿no? Los metales, por ejemplo. Cuando pasa corriente eléctrica por un medio conductor, se genera un campo magnético. Ok. ¿Y lo opuesto ocurrirá también? ¿Se puede hacer lo opuesto? O sea, electricidad genera magnetismo. ¿Creen que se puede hacer lo opuesto? Déjame ver con qué lo pongo aquí. Está. Es decir, el magnetismo genera electricidad. Yo digo que sí. A ver, ¿quién opina lo mismo de que sí? ¿Y cómo creen que se haría eso? De hecho, este sería el principio de funcionamiento de las plantas eléctricas, ¿no? O de muchas otras cosas que usamos día a día. Porque en la naturaleza no conseguimos la electricidad por arte de magia, pero sí podemos mover ciertos objetos, magnetizarlos, etcétera. Entonces, si ya tenemos magnetismo, podemos generar nuestra electricidad. Ven, ya les hablé del caso del experimento casero que regularmente hacen en el laboratorio. Conectan una pila a un clavo y van a notar que esta cosa se imanta, por así decirlo, ¿no? Bueno, vamos a ver el caso opuesto. Con el magnetismo generamos electricidad. Si ustedes van, bueno, no, a la pelería no. Bueno, si ustedes en algún momento, dependiendo qué cosa estudian, algo así, agarran un alambre, este es un alambre. Sí, imaginen que esto es un alambre de cobre, un alambre eléctrico, así le llaman luego, ¿no? Y le hacen un espira así y continúan aquí y aquí le conectan una pila. Imaginen que esta es una pila. Sí, que está así la pila. ¿Sí les queda como claro el diagrama de la pila? Bueno, si ustedes tuvieran un alambre conectado a una pila, hicieran esta como espira que tengo aquí, y ustedes agarraran un imán de barra, sí, así son los imanes de barra, ¿no? Algo así. Algo así. Si ustedes agarraran este imán y lo pasaran por aquí, y lo regresaran así como que lo van alternando una y otra vez, metiendo y sacando el imán de esta espira, por aquí en esta espira van a generar una corriente eléctrica. Y si hay corriente, hay voltaje. ¿Sí sabían esto? ¿Lo habían visto alguna vez? Y si ustedes lo conectan a un multímetro, algún aparato que mida el amperaje y eso, sí van a notar que hay una corriente eléctrica. A ver, repito cómo se hizo todo esto. Ustedes compran un alambre. Ujú. Este es su alambre, ¿no? Y le dan una vuelta a este modo, que se ve así como un circulito. Y ahí le conectan una pila. Y luego tienen un imán de barra. Y ustedes pasan el imán de barra hacia allá, dentro de la espira, y la sacan otra vez. Van a notar, bueno, si tuvieran los instrumentos de medición adecuados, que se genera una corriente eléctrica.
Y si hay corriente eléctrica, hay voltaje. Hay energía eléctrica. O sea, con un imán generamos electricidad. Bueno, esto se llama ley de inducción de Faraday. Faraday fue quien descubrió este fenómeno. ¿Dudas con eso que planteo ahí? No. Ah, bueno. Y en general, cuando generan electricidad a partir de magnetismo, se le llama, pues, generador, ¿no? Y cuando generan magnetismo a partir de electricidad, se le llama electroimán. El transformador es otra cuestión, ahí luego les digo. Dice, una niña juega a peinarse con un globo inflado. Después de un tiempo, su cabello se electriza al igual que el globo. La manera en que su cabello adquirió la carga eléctrica fue por... A ver, leo sus respuestas. Inciso A. Sí, de hecho, desde que ustedes leen eso de una niña juega a peinarse con un globo, ¿no? Ya desde ahí saben que es frotamiento. Inducción es lo que les platicaba ahorita. Se electriza por inducción, ¿no? Inducción de Faraday. Contacto es cuando tienen un cuerpo cargado eléctricamente y lo tocan y les da un chispazo, ¿no? Se están transfiriendo las cargas de un modo directo, vamos a decirlo así. Y por frotamiento está como dispersa las cargas y con el frotamiento van como centralizándolas en algún punto, ¿no? Y radiación es otra cuestión ahí extraña. Igual es un modo de inducción. Ahora dice, debido a la distribución de electrones en sus átomos, este tipo de material es buen conductor de electricidad. ¿Cuáles son buenos conductores de electricidad? Ahora vamos a ver las respuestas. Sí, es los metales. Aquí no hay mayor duda, ¿verdad? A ver, que les acabo de platicar ahorita. Vamos a ver quiénes logran contestarla bien. Selecciona las aseveraciones correctas acerca del fenómeno de inducción electromagnética descubierto por Michael Faraday. Sí, les voy a dar un buen rato para pensarlo porque está algo pesado. En automático, por lo que les comenté hace rato, ya pueden descartar dos opciones, ¿no? ¿Ya la contestaron? Ahora vamos a ver las soluciones. Muchos dijeron que es la... Ay, aquí se sacó muy reñido. Vamos a ver qué dijeron todos.
La mayoría opina que la A. Sí es la A. Dice, cuando un imán es acercado o alejado de una espiga metálica se genera una corriente inducida, que es lo que vimos ahorita, ¿no? Eso ya descarta la C y la D porque no tienen el número uno. Ah, pues de hecho la 2 es todo lo contrario, ¿no? Eso sí no es cierto. Luego dice, el valor de la fuerza electromotriz inducida. ¿Alguien sabe lo que significa fuerza electromotriz? A ver, ¿alguien quiere decirme qué significa fuerza electromotriz? Aunque aquí le completo esto. ¿Qué significa fuerza electromotriz? Es un sinónimo de voltaje, pero lo ponen para hacerlo aparatoso. Otra forma de llamarle este. ¿Alguien lo sabrá? Otra forma de llamarle es diferencia de potencial. Lo digo porque así les puede venir en el examen de repente las notaciones. Cuando lean fuerza electromotriz van a decir qué es eso, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a decirlo de nuevo, pero de otra forma. El valor del voltaje inducido es mayor cuando más rápidamente se produce variación de flujo a través de un circuito. ¿A qué se referirá con variación de flujo? ¿Qué entienden por variación? Un cambio. Un cambio. ¿Y si hay un cambio con respecto a qué? ¿O qué? Posición, tiempo, con respecto a... Generalmente es con el tiempo, ¿no? Cuando hablamos de física, casi siempre variación se refiere al tiempo. No necesariamente, a veces sí especifican la variación de un área o algo así, pero por el contexto que estamos manejando, entendemos que es con el tiempo, ¿no? Entonces vamos a leerlo otra vez. Dice, el valor del voltaje inducido es mayor cuando más rápido cambia el flujo magnético a través de un circuito. Esa sería otra forma de leerlo. Si ustedes este diagrama que hice metieran y sacaran más rápido el imán, entre más rápido hagan ese movimiento, mayor va a ser la intensidad de la corriente. Y si es mayor la intensidad de la corriente, es mayor el voltaje. Ujú. O sea que de la velocidad con la que hagan esto, depende la intensidad del voltaje. Digo, la intensidad, ajá, y la intensidad va de la mano del voltaje. Mayor intensidad, mayor voltaje. Entonces, pues ya desde ahí sabemos que es esta, ¿no? Y si quieren, pues vamos a leer la 5. El flujo magnético entre una espiga metálica y un imán es mayor cuanto mayor sea el campo magnético del imán. Bueno, pues habría que ver qué es eso de flujo magnético, ¿no? ¿A qué le suena lo de flujo magnético? El flujo magnético entre bla, bla, bla. ¿Qué es flujo magnético? Flujo se denota por esa letra llamada phi, generalmente. De una manera, vamos a decirlo, que no se ve aparatosa, el flujo es igual al campo magnético por el área. Sí, la B denota el campo magnético. De hecho, vamos a ver algunas notaciones. ¿Con qué letra denoto el voltaje? A ¿Con ver, la ¿con qué B? letra? Ajá, con la B. ¿Con qué letra denoto la intensidad?
resistencia de la corriente. Con la I. Ajá, con la I minúscula. También la mayúscula, pero generalmente es con la I minúscula. A ver, la resistencia eléctrica. ¿Alguien ha visto? R. La R chiquita. Ajá, suele ser la R mayúscula o la R pequeña o hay otra letra, ¿eh? A ver, déjenme hago esto más esto. Ahí está, mejor así. Hay otra letra que se suele usar para eso, que se llama omega, que es esta letra. Y esas tres son para resistencias. Flujo magnético. Con la letra Fi. ¿Qué otro? Campo magnético. Con la letra B. Y creo que son todos los por el momento. ¿Sí? Entonces, de una manera coloquial dijimos que el flujo es igual a campo magnético por el área. Si el campo magnético aumenta, ¿aumenta el flujo? Sí, ¿no? Ujú. Entonces la 5 es cierta, es válida. El flujo entre una espigra y un imán es mayor cuanto mayor sea el campo magnético del imán. Es decir, si aumenta la B, aumenta el flujo. Aumenta el campo magnético, aumenta el flujo, que es lo que nos dice el 5. ¿Dudas con esto? No, maestro. Ok, seguimos. La siguiente figura corresponde a la elevación de un automóvil con una prensa hidráulica. Esta ejemplifica el principio de... A ver, vamos a ver qué contestan. A ver, piénsalo bien. ¿Cuál es el principio de Pascal, el de Arquímedes, el de Bernoulli? A ver, vamos a verlo. Contestaron. Tiene 30, nada más contestaron 2. Sí, es el de Pascal. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Esto. Realmente este es como el único que se les enseña ahorita en secundaria, porque el de Bernoulli requiere algunas ecuaciones un poco extrañas, que habla del flujo del agua, y el de Arquímedes habla del empuje. O sea, hay que definir empuje y un montón de cosas raras. Entonces solo vamos a preocuparnos por el momento por el de Pascal. ¿A qué le suena Pascal cuando hablamos de física? ¿En qué se mide la presión? Newtons. No, los newtons, la fuerza se mide en newtons, pero la presión. Bueno, en el Sistema Internacional de Unidades se mide en pascales, que es una abreviación de newton sobre metro cuadrado. Ujú. Esta es la unidad de la presión, newton sobre metro cuadrado. ¿Alguien sabe la fórmula básica de la presión? Presión a que es igual. La fuerza mayor entre área mayor igual a fuerza menor entre área menor. Ajá, pero antes de eso, la presión hacia secas es fuerza sobre el área. Ajá.
Y para este ejercicio en específico, como nos dijo su compañera, luego les llegan a dar datos, ¿no? A ver, les pongo aquí un ejemplo. Les dicen, no sé, tienen igual un émbolo así, y luego tienen otro así, y luego tienen otro así, ¿no? Y aquí les dicen, ah, ¿cómo lo dibujan aquí? Tienen igual, ¿no? Aquí tienen como algo que les está aquí, como causando una presión hacia abajo, ¿no? Y del otro lado igual, que sea uno más chiquito así, ¿no? Ahí está. Entonces, si esto también les genera como un empuje hacia, digo, empuje hacia abajo. Entonces, supongamos, yo les digo que esta pesa, esto es una pesa, tiene una masa de 20 kilogramos. Ujú. Y que el área de esta cara es igual a 1 metro cuadrado. Del otro lado les digo que tiene una masa de 5 kilogramos. Entonces determina el área de la otra cara. ¿Creen que lo puedan resolver con lo que les acabo de dar? Digo, con lo que dijo su compañera. ¿Qué nos dijo ella? Que la presión de un lado por el área del otro lado es igual a la presión del otro lado por el área del otro lado. Ujú. Ahora intenten resolver ese. Copien los datos. Bueno, hay una forma más como sencilla. Así simplemente. La presión de un lado es igual a la presión del otro lado. ¿Sí? Con esta simple ecuación pueden resolverlo. La presión de un lado debe ser igual a la presión del otro lado. A ver, ¿quién me puede decir cuánto vale el área 2? Bueno, el área del otro lado. 4 metros cuadrados. Mm, no. Bueno, creo que no. Ahorita lo resolvemos. A ver, uno dice 4. A ver, ¿qué es igual a la presión 1? Por la fórmula de la presión es fuerza sobre el área, ¿no? Pero ¿cuál es la fuerza de un lado? ¿Cuál es la fuerza de este lado? No tienen fuerza, tienen masa. ¿Cuál fuerza creen que se está ejerciendo de este lado? El peso, ¿no? ¿Cuál es el peso de la masa de 20 kilos? A ver, otra nota aquí. A ver, nota. Masa, peso son dos cosas distintas. ¿Sí saben cuál es la diferencia entre masa y peso? ¿Sí o...? La masa es en gramos y el peso son en newtons. Ajá. O sea, la masa es una unidad de medida y el peso, eso ya es todo un cálculo, ¿no? ¿A qué es igual el...? Déjame ver si lo... Ahí está. ¿A qué es igual el peso? El peso se suele denotar por W. Ujú.
es igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Entonces de aquí van a sustituirle. Va a ser masa 1 por la gravedad. Y de este lado va a ser masa 2 por la gravedad. Y les pedí el área, ¿verdad? El área 2. Despejan. El área 2 va a ser igual al área 1 masa 2, la gravedad, sobre masa 1 por la gravedad. Sí, ahí como ejercicio, quiero que intenten despejar esta fórmula. ¿Sí? Ok, ya que despejaron esto, pues ya le sustituyen los datos, ¿no? ¿Cuánto vale el área 1? 1 metro cuadrado. No le pondré unidades, pero entonces le puedo poner. La masa 2 a qué es igual. 5 kilogramos. La masa 1 a qué es igual. Ah, nos faltó la gravedad, ¿verdad? Algunos por cálculo rápido le ponen gravedad igual a 10, pero nunca hagan eso. En el examen siempre la manejan como... ¿Cuánto es la gravedad? A ver. 9.81 metros por segundo al cuadrado. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Este es otro tip de examen. Si ven cálculos relacionados con la gravedad, a veces el mismo examen les dice considere G igual a 10 para ahorrarse pues tiempo, ¿no? O sea, no es un cálculo 100% exacto, pero al menos les ahorra mucho tiempo, ¿no? Son muy cercanos. Pero así que por un cálculo rápido vamos a hacer esto. Nos queda 50 sobre 200, que va a ser igual a 0.25 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Dudas con su fórmula? Solo parten de aquí. La presión 1 es igual a la presión 2. Pero la presión 1 es igual a fuerza 1 sobre área 1. La fuerza 2, digo, la presión 2 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Pero la fuerza 1 es igual a masa por gravedad. Fuerza 2 también es igual a su masa por gravedad. Despejan a 2 y sustituyen sus datos. ¿Sí? Lo digo porque luego en el examen aparece ese tipo de ejercicios. Luego en las IAS he visto que lo ponen. ¿Dudas con Pascal? No me está. Ok. Dice, ¿cuál opción describe correctamente el principio de la brújula? Ahí se los regalo, ¿no? El norte de la aguja siempre apunta al norte geográfico, nunca olviden eso. El norte de la aguja siempre apunta al norte geográfico. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. A ver este. ¿Cuál es el caso en el que F corresponde a la fuerza resultante de las fuerzas A y B? ¿A qué se refieren con fuerza resultante? A la suma de las fuerzas, ¿no? A ver, vamos a ver qué ponen en el chat. A ver, bueno, les dejo que lo analicen un poco más. ¿Cuál es el vector resultante? A ver, voy al chat otra vez. La C. Sí, efectivamente es la C. De hecho, muy probablemente ya vieron el método del paralelogramo, ¿no? Simplemente es pasar el vector A de este lado como con su línea punteada. El B y el punto donde se encuentra lo unen al origen. Sí, de hecho aquí está la misma explicación. Esta es la explicación tal cual de la suma de vectores. ¿Sí? Como que los trasladan, forman el paralelogramo y el punto que queda aquí lo unen al origen.
Esto es la suma de vectores. A ver, vamos a ver esta. Dice, son ondas electromagnéticas que por su alta frecuencia y energía penetran en los cuerpos permitiendo visualizar su interior. De hecho, desde ahí ya les están dando la respuesta, ¿no? A ver, vamos a ver sus respuestas en el chat. La D. Sí, es la D. ¿Qué es una onda infrarroja? Resulta que en Los óptica... controles, ¿no? ¿Mande? La que ocupan los controles. Ajá. De hecho, sí. Pero... Ahí está. Ahora sí que dice, infrarrojo. Tienen las ondas de luz. De hecho, si buscan, ah, bueno, no. Frecuencias de la luz. La luz es una onda. Ajá. La luz es una onda. Y cada onda tiene una frecuencia. La roja tiene frecuencias bastante, pues, altas, ¿no? Generalmente, las ondas infrarrojas no se alcanzan a ver. Con infrarrojo se refiere a algo muy, muy, muy... Ah, pues aquí de hecho les pone, ¿no? El infrarrojo es una longitud de onda muy, muy chiquita. Ujú. Y cuando ustedes van disminuyendo la longitud de onda, dejan de ver colores. Hay ondas de luz que no podemos ver. ¿Por qué? Porque su longitud de onda se va haciendo más y más pequeña. Solo podemos visualizar los humanos la longitud de onda entre 700 nanómetros y 400 nanómetros. Más allá de eso o menos de eso ya no podemos ver. Las infrarrojas son menores a 700 nanómetros. En ocasiones incluso, pues si son menores a 700 nanómetros, llegan a ser incluso menores a 400 nanómetros, o sea que ya ni el morado podemos ver. Las infrarrojas, y aquí nos dice, ¿no? Son ondas electromagnéticas que por su alta frecuencia. Y les estoy diciendo que las infrarrojas tienen frecuencias bajas, entonces no son infrarrojas. Las semiconductores son otra cuestión, de radio igual, pero les comentaba el asunto de las infrarrojas. Dice, la temperatura es y el calor es. Ahora vamos a ver qué contestan. Ahora vamos a ver qué contestaron. La B, la mayoría contestó la B. Ujú. Esto es una definición, ahí sí no hay más, tienen que aprendérsela. La temperatura es la energía cinética promedio de las moléculas del sistema. Es la energía cinética promedio. Esa es la frase que distingue lo que es la temperatura. Y el calor es energía en tránsito, es decir, es energía que puede transferirse. A eso se refiere con en tránsito. Ajá. Les voy a dar una última nota aquí que dice, temperatura y calor son dos cosas distintas. Ajá. Además, calor es igual a energía. Y si el calor es energía, ¿en qué unidad se mide el calor? A ver quién me contesta. ¿Grados Celsius? No, la temperatura sí se mide en grados Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Pero el calor es energía y la energía se mide en ¿Volt? joules.
Ujú. En el sistema internacional, que se suele denotar por la letra J. En el sistema inglés se suele usar calorías. Ajá. Pero igual es una unidad de energía. No olviden esto, toda la energía, la potencial, la cinética, el calor, toda la energía, la mecánica, todas estas energías se miden en joules. Toda la energía se mide en joules. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas al respecto de esto? No, maestro. No, maestro. Ah, bueno. Entonces, pues igual aquí les fue bastante bien, ¿eh? Realmente lo único que tuvieron como, entre comillas, dudas fue pues el de Pascal, ¿no? Y pero como les explica la inducción de Faraday, no tuvieron tampoco mayor problema, todos contestaron la A. Bueno, casi todos contestaron la A. Entonces, pues, pues no sé si alguien tiene alguna duda o algo. Igual todo esto que estamos haciendo lo voy a convertir en PDF y se lo envío al profesor por si alguien quiere repasar algunas cosas de aquí. ¿Dudas o algo? ¿Todo claro? El principio de Pascal. La presión se mide en pascales, etcétera. ¿Dudas, dudas, dudas, dudas? No, maestro, todo bien. No, Ok. claro. Entonces, pues los dejo para que continúen con su siguiente clase. ¿Ah? Adiós. Hasta luego, Hasta luego. profesor. Gracias, Dani. No, Claro, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Dani. Yo creo que probablemente Ajá. el 1 de mayo o el 15 de mayo te diga para poder continuar con la sesión